Bueno, bienvenidos a todos a este espacio en el que vamos a hablar acerca de las infecciones de vías urinarias en pediatría. Mi nombre es Juan Francisco Guevara, soy médico residente de pediatría. El día de hoy entonces vamos a hablar acerca de lo que nos dicen los expertos y la evidencia vigente acerca de este tema tan importante para nosotros. Entonces tengamos en cuenta que cada decisión correcta el día de hoy protegerá los riñones de mañana de nuestros niños. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta para el día de hoy, en el cual vamos a hablar acerca de teoría y cómo vamos a llevar a la resolución del paciente, a la prevención y demás. Vamos a conocer cómo se sospecha esta enfermedad, a estratificarla como se debe, a darle nombre y apellido, a saber su recolección como es, según las técnicas, las proscripciones de nuestros cultivos, la interpretación de de nuestras muestras y las decisiones de todos los siguientes puntos acerca de cómo evaluar la vigilancia terapéutica, las prescripciones según sus dosis exactas, filtrar a los pacientes que requieran o no ser hospitalizados, el paradigma de si brindar o no tratamiento antibiótico oral, las indicaciones de imágenes adicionales, investigar comorbilidades de fondo que nos estén explicando recurrencias y la prevención de este cuadro clínico. Muy bien, entonces, ¿a qué vamos a llamar IBU? ¿Qué es una infección de vías urinarias? Todo esto va más allá del urocultivo positivo. Y para eso nosotros debemos hablar de una definición operativa en la cual encontramos una bacteriuria significativa con respuesta inflamatoria y síntomas clínicos. Esto varía según la edad de los pacientes y tengamos en cuenta que un urocultivo positivo sin síntomas suele ser una bacteriuria asintomática, ¿sí? Esto es otro punto importante, ya que no es simplemente una infección de vías urinarias, ya que para eso necesitaríamos generar los otros dos puntos, una respuesta inflamatoria y síntomas clínicos precisamente, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Además, nuestro urocultivo, que es prácticamente el estándar de oro para esta enfermedad, va a tener tres puntos. Ahorita los vamos a ir revisando, que son los puntos de corte, mejor dicho, para poder hablar de una infección urinaria propiamente dicha. Las clasificaciones las vamos a ir revisando según su anatomía y severidad. Entonces, tenemos infecciones del tracto inferior y el tracto superior, mejor dicho, respectivamente, la cistitis simple y la pielonefritis. La cistitis está limitada a la vejiga, como bien dice su raíz etimológica. Entonces, tendríamos solamente síntomas locales sin fiebre ni compromiso sistémico. Las pielonefritis, por su parte, son infecciones que vulneran el parénquima renal y por eso llegan a presentar manifestaciones más severas, fiebre, dolor en flancos, vómito, pero que pasa en los niños más pequeños, ¿sí? Ese es nuestro gran desafío en los menores de 2 años, ya que es imposible distinguir qué es una cistitis, qué es una pielonefritis. Adicionalmente, tenemos cuadros complicados en los cuales tenemos a un huésped especial, aquellos niños que tengan anomalías anatómicas funcionales, vejigas neurogénicas, inmunosupresión, catéter urinario y patógenos multiresistentes. Todo esto viene siendo el conglomerado de situaciones que nos pueden hablar de una infección complicada. Y debemos tener entonces en cuenta que todo lactante febril con una infección urinaria debe manejarse sí o sí como una sospecha de compromiso renal. Entonces, ¿esto a quién le va a ocurrir? Tenemos una prevalencia global que en menores de 2 años llega a ser del 7% y con un leve incremento en niños mayores de esta edad hasta un 7,8%. Hay algo muy importante y creo que es uno de los puntos más relevantes de todo este tema y es la paradoja del género y la edad, ¿sí? Entonces, tenemos en los primeros meses de vida una incidencia mayor en los niños que en las niñas, pero esto se debe a dos puntos importantes. El primero de ellos es la dinámica miccional, y es que los varones tienen una presión de vaciamiento inicialmente más baja, por lo tanto, una mayor retención de orina en el tracto de la conducción de la orina y la anatomía, ¿sí? La presencia del prepucio, que vamos a ver que esto ha sido objeto de debate y controversia respecto a la evidencia disponible sobre si hacer o no circuncisión. Pero entonces, a medida que va pasando la vida, la maduración del tracto urinario hace que la incidencia se invierta y que luego las niñas tengan de 2 a 4 veces más riesgo debido a una uretra más corta y una propensión a adherirse más fácilmente las bacterias a la mucosa periuretral. Entonces, ¿qué pasa con la circuncisión?
Este es un punto importante que ha sido objeto, como les digo, de controversia, que tendríamos entonces, que aunque la incidencia sí es más alta en varones no circuncidados, que sí en varones que tengan menos de 3 meses con fiebre tienen mayor probabilidad pretest de generar infección urinaria, se estima aún así que se requerirán 111 circuncisiones para prevenir tan solo una infección urinaria. De ahí a que tenemos una recomendación a partir de todo esto, y es que la decisión en realidad debe ser individualizada y que debemos tener en consideración valores familiares, riesgos quirúrgicos para el paciente y con eso bastaría. Y la parte microbiológica que no podemos dejar de lado, entonces tenemos a la Escherichia coli como nuestro principal agente etiológico en todos los grupos etarios de la pediatría y en general en el mundo. Hasta un 80% en niños en general, con ciertas variaciones, por ejemplo, en mayores de 2 años, en varones mayores de 2 años, puede llegar a ser la E. coli como un causante de un 50% de las infecciones, confiriendo una mayor frecuencia del Enterococcus, a un 17%, y al Proteus mirabilis de un 11%. Tener en cuenta, esto es un punto aclaratorio importante, pero que no lo vamos a profundizar mucho y es en la población neonatal, que puede llegar a ser de un 80-90%. Esas son otras situaciones que podrán ser revisadas en el respectivo tema de la sepsis neonatal. Entonces, en grupos especiales, ¿qué vamos a tener en cuenta? Adolescentes, mujeres sexualmente activas, aunque también tengamos a E. coli, también debemos tener en consideración a Staphylococcus saprophyticus y a las tricomonas vaginalis. A los huéspedes que tengan anomalías genitourinarias, sean anatómicas o funcionales. Aquí encuentran a los patógenos entéricos resistentes, es decir, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Pacientes con catéteres vesicales permanentes, tenemos a Pseudomonas aeruginosa, pero también a hongos. También podemos tener incluso Staphylococcus epidermidis y demás enterobacterias. Pero el punto importante acá también pueden ser los inmunocomprometidos, ya que no solamente podemos tener bacterias, por ejemplo, causas de cistitis hemorrágica, ¿sí? Que esto es otro tema, en los cuales podemos tener hematurias en niños inmunocomprometidos que no se aíslan bacterias, deben descartarse virus, en especial el adenovirus o los poliomavirus BK y JC en pacientes trasplantados, y microorganismos gram positivos como los enterococcus también son relevantes. La patogenia entonces termina siendo una ruta de ascenso en la cual tenemos un reservorio, que es el tracto gastrointestinal, ahí vive E. coli también, y que finalmente llega a migrar. ¿Cómo migra? A través de la región periuretral, que es más corta en las niñas y que pues es finalmente el factor de riesgo más importante. Coloniza y finalmente termina ascendiendo la bacteria para generar finalmente pues la infección con su cuadro inflamatorio y sus síntomas específicos. Las armas que nosotros tenemos en contra de estas bacterias finalmente van a llegar a controlar estos dos puntos, estos factores de virulencia, las adhesinas y otros adicionales como hemolicinas, flagelos y demás, que lo que hacen es conferirle una facilidad de invadir al tejido y permitir una movilidad más sencilla a lo largo del tracto urinario y la orina del paciente. ¿Sí? Entonces, estos son dos puntos importantes en los cuales la E. coli es bastante fuerte, tiene su armamento más desarrollado para poder tener este tipo de cuadros clínicos en los niños. Y finalmente, lo que nosotros terminamos fallando y por lo tanto generando las infecciones es que se genera estasis urinaria, vejiga neurogénica que finalmente lleva a reflujo y persistencia de las bacterias, catéteres vesicales, sean intermitentes o permanentes, los reflujos vesicureterales, que ahorita los veremos con su paso retrógrado de la orina, y finalmente la disfunción vesical intestinal, que ahorita la revisaremos un poco más a profundidad, en los cuales la retención urinaria y el estreñimiento son los dos factores más relevantes en cuadros de recurrencia y que deben ser estudiados. Entonces es por eso que la pregunta terminará siendo, ¿por qué este niño sigue permitiendo que las bacterias asciendan? Debemos revisar cada una de esas fallas en esos mecanismos de defensa propios para poder tener un mayor control de la bacteria en general. Los factores de riesgo que nosotros tenemos ya los hemos venido mencionando, entonces tenemos el sexo, que sí tenemos mayor prevalencia en las niñas dependiendo de la edad en la que nos encontremos. Ya sabemos, en menores de 1 año es más de los hombres y que finalmente termina volviéndose
una gráfica que se vuelve una meseta entre el año y los 2 años, y de ahí en adelante las niñas toman ese punto de liderazgo en cuanto al riesgo de las infecciones urinarias. El estado de circuncisión, ya lo hablamos, es un objeto de controversia, ya que se requieren 111 circuncisiones para prevenir tan solo una infección urinaria. La edad de pico, en menores de 1 año para los niños y en menores de 4 años para las niñas. Eso es importante y de ahí en adelante. Ujú. Entonces, la arquitectura, o mejor dicho, las anomalías anatómicas de los niños. Reflujo vesicoureteral que llegamos a tener, obstrucciones del tracto urinario, valvas posteriores, causas de estasis y daño renal temprano, y las anomalías eh, congénitas del tracto urinario también lo son, que pueden llegar a estar presentes en un 35-50% de los neonatos. La dinámica funcional del tracto urinario también lo es la disfunción vesicoureteral, el estreñimiento crónico y la vejiga neurogénica e intervenciones que tengamos como los cateterismos, instrumentación de la vía urinaria, junto con el uso de antibióticos previos. Y aquí tenemos un número muy importante. Si el niño ha utilizado en los últimos 2 meses antibióticos, nos puede llegar a aumentar el riesgo de patógenos multiresistentes y que no precisamente sean E. coli. Ese es un punto relevante ya que las infecciones producidas por bacterias no E. coli son aquellas que nos pueden generar mayor riesgo de cicatrices renales finalmente. Y eso lo revisaremos más adelante. Entonces, pensemos como pediatras, si es que la IBU en realidad es a menudo la punta del iceberg de una disfunción vesicoureteral, y es por eso que nosotros debemos tener no solamente en consideración a tratar la infección, sino a revisar qué hay detrás de este niño, qué es lo que nos está provocando las infecciones y cuál es el riesgo que finalmente hemos tenido para que lleguemos a este punto. El gran error, que busquemos disuria en un lactante, ¿sí? Que tengamos niños de un mes a 2 años tratar de buscar una disuria. En realidad esto no puede ser posible, ¿sí? Entonces este es un reto diagnóstico y entran entonces las infecciones urinarias dentro del famoso tema de la fiebre sin foco aparente, ¿sí? En la cual está representada por fiebre, irritabilidad, rechazo a la toma o vía oral, los vómitos y la diarrea. Con eso basta y es más que suficiente para tratar de pensar en un cuadro de una infección urinaria. Entonces, tengámoslo en cuenta, ya que en mayores de 2 años ahí sí venimos teniendo un cuadro clásico en el cual aparentemente llegamos a tener síntomas locales en el tracto urinario o que lleguemos también a presentar fiebre, dolor lumbar o vómitos que nos llega a hacer sospechar una vulneración del parénquima renal finalmente, una pielonefritis. Entonces, eso es lo que tenemos y en un lactante, pues finalmente no nos dirá que le arde el orinar, ¿sí? Esto entonces nos lo irá dejando de comer o con una fiebre que no llegamos a explicar de ninguna manera. Muy bien. Entonces, la cistitis, ¿qué viene siendo? Hagamos esta distinción. Entonces, la cistitis es un cuadro local de dolor suprapúbico, puede llegar a tener incluso hematuria, ¿sí? Que no tiene fiebre y su curso antibiótico puede requerir ser menor. Ahorita lo revisaremos. Y en tanto, los compromisos altos o pielonefritis, que ya vienen siendo cuadros sistémicos con dolor lumbar, con vómitos, mal estado general del paciente y que requieren cursos antibióticos más prolongados para poder controlar la enfermedad y que ya los revisaremos también. Entonces, de nuevo, tomemos en consideración que cualquiera de estos dos puntos vendrá a ser dado con un segundo apellido y es si es una infección complicada o no. Entonces, no nos olvidemos, si llegamos a tener compromiso del tracto superior, es una infección complicada. Si tenemos patógenos multiresistentes, también lo es. Y si tenemos anomalías, sea anatómicas funcionales, instrumentación de la vía urinaria o inmunocompromiso, en los niños vamos a tener una infección complicada. Eso es. Y aquí les dejo un mensaje importante y es que en menores de 2 años esta separación clínica es menos confiable y por lo tanto lo dejamos enfrascado bajo el término de una infección urinaria en un lactante febril, ¿sí? Y que por lo tanto debe manejarse en la sospecha de un compromiso renal. Por lo tanto, este cuadro nos aplica desde los 2 años de vida. Muy bien, pero entonces ya empecemos a pensar clínicamente qué es lo que vamos a hacer. Y es que antes del catéter llegamos a tener en cuenta una probabilidad pretest o preprueba como una brújula para nuestro abordaje diagnóstico del paciente. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener un umbral del 2% en consideración. Existe una herramienta llamada la
UTI Calc, que finalmente vamos a utilizar en niños de 2 a 23 meses, en los cuales vamos a evaluar variables como edad menor de 12 meses, una temperatura máxima de 39 grados, sexo femenino, varón no circuncidado y la ausencia de otro foco aparente, ¿sí? Entonces, esto ustedes lo pueden encontrar en cualquier portal web, y esto fue hecho por la Universidad de Pittsburgh para que tengamos como instrumento en menores de 2 años, ¿sí? Esta herramienta para saber si se puede tratar o no de una infección urinaria. Desde los 2 años ya lo empezamos a hablar en términos clínicos y a individualizar al paciente si le vamos a tomar o no una prueba de análisis y confirmatoria para finalmente llegar o no al abordaje de una infección urinaria según los resultados que nos estén dando las pruebas. Entonces, de aquí es que se desprende este algoritmo, como les mencionaba, y es evaluar clínicamente al paciente. Si es menor de 2 meses, utilizamos una herramienta que sea validada como esta, ¿sí? Y que de hecho los expertos la están recomendando a día de hoy. Y si esa probabilidad nos da mayor o igual al 2%, sí deberíamos obtener una prueba de orina. ¿M? ¿Qué prueba de orina? Al menos un uroanálisis con urocultivo. Ya veremos el cómo lo debemos hacer, y finalmente si esto nos da sugestión de una infección urinaria, entonces tomaremos las decisiones terapéuticas pertinentes. Muy bien. Y aquí entonces empezamos a hablar de cómo se hace esa recolección de la orina. Primero, quisiera tener en cuenta para ustedes la continencia urinaria, ¿sí? Entonces, si el niño es continente, nosotros podemos hacer una técnica por chorro medio, ¿sí? Entonces, descartar las primeras gotas y luego pasar a hacer la recolección como es debido, ¿sí? Ya veremos las especificaciones de cómo debe realizarse. Y en niños no continentes se prefiere el cateterismo o la aspiración suprapúbica. De hecho, es la mejor forma para poder hacerlo en este grupo etario. Y la bolsa recolectora la utilizamos únicamente como método de tamizaje para uroanálisis, que en caso de que sea negativa, lo descarta, ¿sí? Pero en caso de que sea positiva, no nos está hablando de ninguna manera de que se trate de una infección urinaria, ¿sí? Entonces, esta prueba de la bolsa recolectora es de un alto valor predictivo negativo, ¿sí? Si a ustedes les da una prueba por bolsa recolectora negativa, es poco probable que se trate de una infección urinaria. Y ahorita vamos a conglomerar todos estos puntos para ver qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestros pacientes en términos prácticos, ¿sí? Entonces, ¿qué tan fácil es que se me contamine una muestra según el método que yo utilice? Es menos probable que se contamine si lo hacemos por una aspiración suprapúbica. Existe un punto medio de un 6 a un 12% si lo realizamos por un cateterismo transuretral, y, e incluso puede llegar a ser de un 63% si lo hacemos por bolsa recolectora. ¿Sí? Entonces llegamos a tener ese punto, y ese es el término que debemos tratar de evaluar según nuestro niño que tengamos al frente, de saber a qué nos queremos someter frente a la recolección de la orina, qué técnica vamos a utilizar. Entonces, el cateterismo lo realizamos con una posición en decúbito supino, con limpieza del meato, que se realice lubricación, anestesia local e inserción suave del catéter con un descarte de las primeras gotas que se obtengan de la muestra para evitar contaminación. Y la aspiración suprapúbica se realiza idealmente con POCUS, ¿sí? Con una ecografía al pie de la cabecera del paciente. Segundo, se hace la inserción de la aguja de 1 a 2 centímetros sobre la sínfisis del pubis y se aspira la orina. Ese es el método con menor tasa de contaminación posible. Y el chorro medio finalmente lo vamos a obtener en niñas o niños haciendo una separación de los labios o una retracción del prepucio, si es posible, en niños no circuncidados, para poder finalmente obtener la muestra de orina como se debe, limpiando obviamente antes el área genital, y finalmente llegar a la recolección del chorro medio. De nuevo, descartando las primeras gotas del chorro miccional. Entonces, hablábamos ahorita de cuándo entonces utilizaríamos la bolsa recolectora o bolsa colectora. Este es interesante, es un punto que ha generado de nuevo alta controversia, pero que nos es de utilidad como un objeto de tamizaje, el cual solamente debería ser usado cuando pensemos única y exclusivamente para descartar una infección urinaria en un niño de bajo riesgo, ¿sí? Es decir, en niños mayores de 6 meses que tengan un buen aspecto, ¿sí? Podríamos utilizarla.
pero cuando la tenemos en nuestras manos, tengamos en consideración estos errores capitales. Y es la contaminación. La alta tasa de contaminación puede llegar a ser de un 16 a 63%, es altísimo. Los falsos positivos, hasta un 85% de los cultivos positivos obtenidos por esta muestra serán falsos positivos, o sea, pueden ser agentes contaminantes colonizadores, pero no necesariamente la causa de la infección, si es que hay infección. Y la regla de oro es que una bolsa positiva nunca debería ser enviada a cultivo y pues obviamente será un desperdicio de los recursos y llevaríamos a un sobretratamiento de nuestros niños y del sistema. Entonces, esto solamente es un objeto de tamizaje y en caso de que sea positivo, no iniciemos antibiótico ni cultivemos esta muestra, sino que hagamos ahí sí una confirmación por una nueva muestra que sí sea debida, es decir, cateterismo o aspiración suprapúbica, para obtener finalmente el diagnóstico definitivo por nuestro estándar de oro, que es el urocultivo. Muy bien, entonces, obtenemos la muestra, ya la tenemos en nuestras manos. ¿Qué se hará finalmente en el laboratorio y qué es lo que se nos va a reportar? Tenemos a tres escenarios: el uroanálisis, el urocultivo y escenarios seleccionados como que son finalmente la urosepsis o la pielonefritis, ¿sí? Entonces, en el uroanálisis a nosotros nos interesan en realidad tres cosas: la estereasa leucocitario, los nitritos y la microscopía, que es nuestra estándar visual, ¿sí? Entonces es revisar si existe estereasa leucocitaria, perfecto. Un resultado negativo disminuye significativamente la probabilidad de la infección, es cierto. Los nitritos, también en caso de que sean positivos, también nos van a ayudar bastante. Puede llegar a ser hasta un 98-99% si lo combinamos con otros factores que ahorita revisaremos. La piuria, por su lado, ¿cómo es definida entonces? Con tener al menos 5 leucocitos por campo en orina centrifugada o en caso de que utilicemos hemocitómetro, que tengamos al menos 10 leucocitos por milímetro cúbico, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos en consideración. Por si ustedes encuentran estas unidades, así es como se debe ser evaluado. Los campos también ustedes los encuentran como las siglas HCF o campos de gran aumento. Las bacterias, finalmente, cualquier bacteria en orina no centrifugada sugiere una infección. Puede llegar a tener una especificidad altísima de un 95% y ya lo revisaremos. El urocultivo entonces, ¿qué es? El estándar de oro, ¿sí? La confirmación. Nosotros, mejor dicho, quiero que tengamos tres cifras claras. La primera, la aspiración suprapúbica. Aquel resultado que nos dé por este método y que tenga cualquier tipo de crecimiento será diagnóstico de una infección urinaria. ¿Mm? Esto como lo vemos en términos de las unidades formadoras de colonias por mililitro. Con 1000 unidades, con tal de que lo obtengamos, eso quiere decir que existió un crecimiento de bacterias y por lo tanto será diagnóstico, ¿sí? El cateterismo, ¿sí? Tenemos 50.000 unidades, ¿sí? Puede llegar a variar entre 10.000 a 50.000 según de donde ustedes lo lean, pero las nuevas recomendaciones a día de hoy son 50.000 unidades formadoras de colonias por mililitro para los casos de cateterismo y en casos de chorro medio, con tal de que tengamos 100.000 unidades, ¿sí? Eso es, y son valores clave para que ustedes lo tengan en cuenta cuando les llegue el reporte de un urocultivo. Y en los estudios en escenarios seleccionados, finalmente tendremos los hemocultivos, que son obligatorios para todo niño con aspecto tóxico y en neonatos, junto con hemograma y PCR, ya que la PCR se ha visto, si llega a tener un valor mayor de 40 miligramos por litro, como un indicador fuerte de predicción de cicatrices renales. Y la función renal, no nos olvidemos de eso. Finalmente, esta será útil si existen casos de deshidratación severa, sospecha de lesión renal aguda o múltiples infecciones urinarias en la historia del paciente. Entonces, finalmente llegamos a esta gran conclusión, y es que un buen diagnóstico comienza en el laboratorio, pero termina con una interpretación clínica del paciente. Tenemos una buena muestra, tenemos un uroanálisis certero y además un urocultivo correcto con las unidades formadoras de colonias y tendremos una buena decisión tomada. Muy bien. El uroanálisis, entonces, ya habíamos hablado, tenemos marcadores de inflamación, que son la piuria, finalmente, con sus respectivos valores de corte que les había mencionado, los marcadores de invasión, que son los nitritos, y la microscopía directa, finalmente,
¿sí? Y la perla del experto en todo momento, que es el reloj de los nitritos. Es decir, las bacterias, en específico las enterobacterias, necesitan al menos 4 horas de permanencia en la vejiga para convertir nitratos en nitritos. Y esa es la razón de por qué a ustedes de pronto les llamará la atención de por qué este marcador nos es tan útil. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos nitritos negativos en un niño con determinados factores de riesgo, como inmunosupresión, como instrumentación de la vía urinaria, los nitritos no nos son tan útiles en ese caso porque puede existir una infección por otro tipo de bacterias, no necesariamente las enterobacterias. Y ahí está el punto. ¿Por qué falla entonces en los lactantes? Debido al vaciamiento vesical frecuente, los lactantes rara vez alcanzan este tiempo de incubación. Entonces debemos tomar con pinzas a los nitritos, ¿sí? Entonces, no es que necesariamente, a pesar de que tengamos los resultados y los datos por tabla de la especificidad y la sensibilidad de esta prueba, que digamos los nitritos negativos son necesariamente una infección descartada, no necesariamente. Veamos los factores de riesgo, la edad del niño, ya que en lactantes y en niños con instrumentación de la vía urinaria, con inmunocompromiso y demás, pueden ser negativos al estar, bien sea por un vaciamiento vesical realmente frecuente, ¿sí? Como en los lactantes, o que tengamos infección por otro tipo de bacterias, no necesariamente las enterobacterias para estos niños, ¿sí? Entonces, tener esto claro es supremamente importante. Pero lo que sí debemos tener presente es que la combinación de estas tres cosas, entre piuria, bacteriuria y nitritos positivos, nos dirá finalmente sí, prácticamente un diagnóstico, pero debemos sumarlo de nuevo a lo que hablábamos ahorita como una definición operativa con síntomas clínicos y con una reacción inflamatoria presente para el paciente, o si no tendríamos unos casos de bacteriuria asintomática, tendríamos alguna situación especial con algún paciente con inmunocompromiso e instrumentación de la vía urinaria. Eso es lo que nosotros debemos llegar a tener con lupa del uranálisis. Y aquí tenemos toda la evidencia alrededor de los valores críticos del uranálisis. Entonces tenemos cómo viene difiriendo entre una muestra centrifugada y una muestra no centrifugada del uranálisis, cómo van cambiando las cosas, ¿sí? Entonces, ¿esta por qué nos es tan relevante? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la centrifugación de las muestras de orina? Porque nos cambian los análisis de la piuria y la bacteriuria del paciente. Los marcadores bioquímicos en realidad no es que cambien de mucho, ¿sí? La sensibilidad y especificidad se pueden mantener en realidad estables para esos dos marcadores bioquímicos que son la estereasa leucocitaria y los nitritos. Ambas tiras reactivas nos pueden llegar a hablar, sí, como bien pueden encontrar aquí en la primera y segunda fila de esta tabla, con una buena sensibilidad, 83%, una especificidad moderada, un 78%, en nitritos más o menos una sensibilidad de un 53%, pero con una buena especificidad de un 98% en caso de ser positiva. Pero nuestro punto relevante viene siendo en, ¿ok? ¿La muestra es centrifugada o no? Para eso, entonces, analizaremos, dependiendo de si tenemos piuria o bacteriuria, revisar según las unidades del reporte. Y por eso es importante tenerlo presente. Entonces, el punto de corte clásico para muestras centrifugadas es tener al menos 5 leucocitos por campo de gran aumento. Y en no centrifugadas, tener al menos 10 por milímetro cúbico. Ya lo hemos hablado. Y para eso, en el caso de la bacteriuria, al menos tener en muestras centrifugadas, deberíamos tener presencia de bacterias correlacionadas con el urocultivo, ¿sí? Podríamos llegar a tener cuántas unidades formadoras de colonias. Ese es el punto relevante para esta fila de la bacteriuria. Y en muestras no centrifugadas, que es en realidad nuestra preferida para poder evaluar las bacteriurias, ¿sí? Con tal de que nosotros obtengamos solo un bacilo gram negativo en 10 campos de inmersión en aceite o 10 campos de gran aumento, es cuando nosotros obtenemos la mayor sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo que cualquier tipo de uranálisis estándar. Entonces, si nos lo preguntara, ¿cuál es finalmente nuestra muestra preferida? La muestra no centrifugada, ya que lisamos menos a las bacterias, ¿sí? Y a las células de la reacción inflamatoria, ¿sí? Y finalmente vamos a obtener una mejor sensibilidad y especificidad, por lo tanto, un mejor rendimiento de esta prueba. Y si combinamos todos estos parámetros,
finalmente damos con las dos últimas filas de esta gran tabla. Y es que tendremos eh, entre más combinemos parámetros, si tenemos dos parámetros bioquímicos positivos, podemos tener una buena sensibilidad y una especificidad moderada. Pero si además tenemos microscopía sugestiva, podemos subir la sensibilidad hasta un 99,8% y la especificidad puede ser, sí, en promedio de un 70%, pero llegar hasta un 92%. Entonces, claro, el uroanálisis es importante, pero quien finalmente nos va a hablar de la infección como tal es nuestro estándar de oro, es decir, el urocultivo. Y aquí está. Entonces, ya habíamos hablado de estos valores importantes, 1000, 50.000 y 100.000 para la aspiración, el cateterismo y el chorro medio respectivamente. No existen umbrales de crecimiento para la bolsa recolectora. No tiene buena fiabilidad. Puede llegar, como les decía, a una contaminación hasta un 63%. Entonces, los 5 pilares para toda esta interpretación clínica de síntomas, uroanálisis, urocultivo es, perfecto, ¿cuál fue el método de recolección? ¿Fue estéril o no? ¿Tenemos síntomas en el paciente? Perfecto. ¿O se trata de una infección asintomática, una bacteriuria asintomática? Perdón. Entonces ahí lo tenemos. La piuria, los microorganismos y la cantidad de umbral que nosotros lleguemos a ver en el urocultivo, según la muestra que hayamos utilizado, es lo que nos va a dar la decisión finalmente. Y entonces aquí empezamos a hablar de los aspectos terapéuticos de este cuadro. Ujú. Entonces, el cambio de paradigma. La vía oral es suficiente. Si ustedes tienen un niño con antibiótico oral e intravenoso, a no ser que veamos lo del recuadro derecho, que ya les mencionaré, es igual. Al menos en niños mayores de un mes, la terapia oral con cefalosporinas es tan efectiva como la parenteral. Entonces, no quiere decir que yo por dar por boca me esté quedando corto. Si yo lo doy por vía intravenosa, vendrá siendo finalmente, en términos clínicos, lo mismo. El punto de corte crítico es que la mayoría de los niños mayores de 2 meses sin vómitos y con seguimiento favorable finalmente podrán ser manejados de forma ambulatoria sin problema. Y es por eso que nosotros llegamos acá a los criterios de hospitalización. Es decir, que niños requieren finalmente una terapia parenteral sí o sí. Los menores de 2 meses. Primero, ¿por qué? Porque tenemos mayor riesgo de bacteriemia y el antibiótico parenteral nos va a dar ese cubrimiento en sangre que no nos da lo oral con mientras se alcanzan las concentraciones mínimas en sangre. ¿M? La urosepsis clínica, si tiene un mal aspecto, ¿sí? Si tiene hipotensión o llenado capilar lento y demás signos de sepsis, que bien, eso hace parte de su revisión pertinente, que es la sepsis pediátrica. En caso de presentarla, es un criterio para iniciar terapia parenteral, claramente. La incapacidad de la vía oral, vómitos persistentes o rechazo a la toma del antibiótico. Un huésped que tenga compromiso, es decir, inmunocompromiso, que tengamos infecciones complicadas con anomalías urinarias severas, un reflujo vesicureteral grado 4 o 5, es importante, una falla de manejo ambulatorio, es decir, que el niño, a pesar de que lo hayamos enviado para la casa y persista 2 a 3 días con sintomatología sugestiva de la infección, quiere decir que existe una falla terapéutica y por lo tanto debe darse manejo intrahospitalario. Y el contexto social. En caso de que nosotros veamos que no se puede finalmente asegurar la atención del paciente, lo debemos admitir. Muy bien. La antibiótico-terapia empírica. Entonces aquí empezamos a hablar de, primero, el filtro, y es decir, ok, vamos a irnos por vía intravenosa o vía oral. Segundo, ¿cuál es el sitio? ¿Sí? ¿Estamos frente a una cistitis o estamos frente a una pielonefritis? Acuérdense de la distinción entre pielonefritis y cistitis en mayores de 2 años, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener unos valores importantes. En caso de que tengamos una pielonefritis, el tratamiento será por 10 días. Es lo que se ha recomendado a día de hoy. Como todos los temas, no solo en la pediatría, sino en la medicina, se han estado tratando de reducir la duración de los antibióticos. Y para la pielonefritis, 10 días viene siendo suficiente. Y en los casos de cistitis, de 3 a 5 días viene siendo suficiente, con una excepción que son los 7 días para aquellos varones que tengan cistitis por casos de persistencia. ¿Listo?
El segundo filtro. Entonces, ¿vamos a hablar de antibióticos en los últimos 2 meses? Perfecto. Entonces, tenemos un riesgo elevado de patógenos resistentes. Por lo tanto, necesitaremos utilizar un tratamiento antibiótico empírico que sea un poco más agresivo. En caso de que tengamos a un niño que esté bajo profilaxis antibiótica, cuyos criterios ahorita revisaremos, necesitaremos escalar a una clase diferente inmediatamente. O sea, si el paciente se encuentra con trimethoprim sulfa, no lo trataremos con ello, ¿sí? Lo trataremos con otra clase de antibiótico. Y la regla del 15%. Si la resistencia local de E. coli en un antibiótico es mayor al 15%, no debe ser utilizado como una primera línea antibiótica, ¿vale? Las dosis de medicamentos. Entonces tenemos aquí algunos que nos dan la evidencia actual y que lastimosamente no tenemos en específico el primero, que es la cefixima, que es el tratamiento de primera línea en infecciones febriles o pielonefritis, pero el resto sí los tenemos. Y a día de hoy, ¿qué podemos decir? La cefalexina es el tratamiento número uno si la resistencia local es menor al 15%. ¿Sí? La nitrofurantoína solamente debería ser utilizada en casos de cistitis y está prohibida en casos de pielonefritis. Ahorita revisaremos esas razones. La cefazolina es el tratamiento número uno de forma intravenosa para los niños y la gentamicina D es la alternativa número uno a la cefazolina como tratamiento intrahospitalario en casos de alergias o sospecha de multiresistencia. Entonces, a nivel práctico, ¿qué hacemos en una IBU febril en niños mayores de 1 mes? Nuestro estándar de oro finalmente será la cefalixina. ¿Sí? Es un antibiótico que siempre debería ser utilizado siempre y cuando la resistencia de coli frente a este antibiótico sea menor al 15% en la institución en la que trabajemos y se divide en 3 dosis al día. Como alternativas, tenemos dos que lastimosamente no se encuentran disponibles a día de hoy en Colombia, pero son recomendados a nivel internacional, que son la cefixima y la cepodoxima. Esta duración del tratamiento debe ser de 10 días y no deberíamos confundirlo con los 3 a 5 días de las cistitis simples. Entonces, ¿qué podríamos utilizar como alternativas en estos casos? ¿Ok? Ya las revisaremos y en dado caso de encontrar ausencia de respuesta, nos orientaremos según el antibiograma del urocultivo. Es por eso la gran importancia que al momento de la admisión de los niños sí se utilicen los urocultivos. Muy bien. Entonces, tenemos en el manejo intrahospitalario, la cefazolina debe ser nuestra primera línea con la alternativa de la gentamicina. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué ha pasado a día de hoy con la ceftriaxona? Porque uno ha escuchado históricamente de la ceftriaxona como el manejo número uno de las pielonefritis. Y aunque es cierto y mucha gente aún lo sigue utilizando a nivel clínico, esta razón es debido a que la resistencia local en determinados hospitales de E. coli a la primera generación de las cefalosporinas, es decir, la cefazolina para el tratamiento intravenoso, es mayor o igual al 15%. Y es por eso que en esos hospitales sí puede ser utilizada la ceftriaxona como una primera línea para este manejo. En caso contrario, y que la E. coli tenga una resistencia menor al 15%, la cefazolina será nuestro tratamiento de primera mano. Bien, tengamos en cuenta los aminoglucósidos, es decir, la gentamicina, debe tener una vigilancia estrecha obligatoria del estado de hidratación del paciente y la función renal, y teniendo en cuenta que pues, este medicamento es finalmente nefrotóxico y que nos brindará eh, esas particularidades que debemos estar monitorizando en todo momento. ¿Cómo hacemos el desescalamiento del antibiótico? Cuando lo pasamos a vía oral. Cuando el paciente finalmente tiene una mejoría clínica evidente, que tolera la vía oral y que lleva al menos 24 horas a febril. En esos casos se puede pasar a tratamiento oral. No existe en realidad una duración mínima obligatoria de la terapia parenteral antes de este cambio, entonces ustedes lo pueden hacer al día, ¿sí? Si el niño ingresó febril, ok, le colocamos el antibiótico, persiste a febril al menos 24 horas, ustedes lo pueden hacer con confianza. Eso ya se ha estudiado y eso ya ha tenido el soporte suficiente para poderles decir a ustedes que la evidencia lo soporta. No se requiere 48, 72 horas a febril, no. Con tal de que ustedes lo tengan en ese tratamiento de al menos 24 horas, perfecto. Y
también tengamos en cuenta la disponibilidad de los recursos. Si ustedes quieren asegurar un poco más la tranquilidad de su paciente y que definitivamente va a estar bien, ustedes le pueden dar un umbral un poco más extenso, más allá de las 24 horas a febril, para poderle hacer la transición a su tratamiento vía oral, pero teniendo en cuenta que de todas formas, ya lo vimos, el tratamiento oral y parenteral para la protección de los riñones viene siendo prácticamente equivalente. Muy bien. Pero entonces, ¿qué hacemos frente a los fracasos terapéuticos? ¿Qué hacemos cuando los niños tienen finalmente unas 48 a 72 horas en las cuales no mejoran? Entonces, tenemos un punto de corte, primero que nada. Las primeras 24 a 48 horas son la respuesta esperada en la cual nosotros queremos ver mejoría clínica del niño y que queremos decir finalmente que el tratamiento puede ser continuado sin problema y ajustar según el antibiograma que tengamos. Pero en caso de tener una insuficiencia, que tengamos un cuadro clínico persistente, debemos reevaluar inmediatamente al niño. Y finalmente, a las 48 a 72 horas, en caso de que no exista respuesta clínica, se debe hacer acción inmediata de hospitalizar al paciente, iniciando terapia parenteral y líquidos intravenosos en caso de haber deshidratación o toxicidad. Bien, y obviamente revisar una eco renal lo antes posible tras el ingreso. Ya revisaremos con mayor detalle el tema de las imágenes, entonces no se preocupen y lo veremos próximamente. Perfecto. Pero entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Por qué? ¿Qué puede estar detrás de un fracaso terapéutico? Entonces, puede estar un absceso renal o perirrenal, una pionefrosis, una obstrucción, anomalías anatómicas que no hayan sido reconocidas, congénitas y demás del paciente en su tracto urinario y en la historia clínica. ¿Sí? Entonces, es el germen resistente al antibiótico empírico, se le están administrando las dosis correctas, consideremos diagnósticos alternativos como enfermedad de Kawasaki, no nos lo olvidemos, la apendicitis, causas virales. Entonces, tengamos en consideración que no todo es la infección urinaria y que también podemos contemplar diferenciales como estos. Y sí, el Kawasaki es un diferencial para las infecciones urinarias y eso lo debemos tener presente. La cobertura, entonces el antibiótico alcanza los niveles en el sitio como se debe, ¿sí? Entonces, si teníamos a alguien con nitrofurantoína y sospechamos una pielonefritis, definitivamente ahí está la explicación del fracaso terapéutico. Entonces, hablemos de las dos perspectivas, ¿sí? De estoy frente a un niño mayor de 2 años, claramente. ¿Qué voy a hacer entonces en caso de una cistitis? ¿Qué voy a hacer en caso de una pielonefritis? Ya que lo que habíamos mencionado ahorita, recordemos, no se hace distinción de estos dos lugares de infección para menores de 2 años. Pero en caso de que yo sí lo pueda hacer, ¿qué puedo tener entonces en consideración? Las cistitis se pueden manejar con amoxicilina clavulanato. La amoxicilina clavulanato no solamente es para una infección respiratoria tipo sinusitis, tipo las neumonías, las otitis, no necesariamente, ¿sí? También sirven para la cistitis porque este fármaco nos es útil para las E. colis que finalmente son de un espectro de resistencia vulnerable a este antibiótico. Y lo es útil, tiene buena concentración en orina. La nitrofurantoína, ¿sí? La cistitis, para la cistitis es útil. Tiene sus consideraciones que ya las revisaremos. El trimetoprim sulfa también lo tenemos. Y la cefalixina. Esos cuatro son nuestros tratamientos de primera mano para la cistitis. Pero, ¿qué hacemos cuando tiene alergia a los betalactámicos? Podemos utilizar nitrofurantoína o trimetoprim. No hay ningún problema. La nitrofurantoína debemos tener en consideración que es un antiséptico urinario y que solamente es útil como un jabón para la vejiga, literalmente, así es como se le ha venido conociendo históricamente. En caso de que se desarrolle fiebre, escalofríos, dolor lumbar, pues debe suspenderse, ¿sí? La razón es porque lastimosamente la nitrofurantoína no alcanza concentraciones suficientes en el parénquima renal, ¿sí? Y debemos tratar una pielonefritis sí o sí con los medicamentos pertinentes para ese momento, ya que este medicamento no lo va a hacer. Cuando no podemos utilizar definitivamente la nitrofurantoína es por su contraindicación en menores de 1 mes y esta razón es porque existe riesgo de anemia hemolítica por la naturaleza farmacológica del medicamento, ¿sí? Y en caso de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tampoco puede ser utilizado este medicamento.
¿Cuánto tiempo lo podemos utilizar? De 3 a 5 días es suficiente para niñas y niños menores de 13 años y en varones adolescentes, ¿sí? 7 días por un riesgo de recaída porque es necesario cubrir mayor longitud de tejido urinario, ¿sí? Es eso, por una uretra más larga, por tener finalmente las presiones de vaciamiento que ya han venido en maduración y que finalmente nos van a dar eso, ese mayor riesgo de recaída que debemos cubrir con esos 7 días de tratamiento para esos casos. Muy bien, entonces, imágenes. ¿A quién, cuándo y por qué? ¿Sí? Entonces, la ecografía renal se utiliza para detectar anomalías estructurales, duplicación, o sea, doble sistema colector, etcétera, dilatación, abscesos o pionefrosis. ¿Cuándo se solicita? En toda infección urinaria febril por primera vez. Entonces es por eso que en las historias clínicas de sus pacientes es tan relevante que tengamos esa distinción. ¿Es la primera o es la segunda o es una infección recurrente? ¿Frente a qué estamos? Una infección en cualquier edad que tenga, hipertensión arterial, pobre crecimiento del paciente, ¿sí? Pobre ganancia pontoestatural, mejor dicho, o antecedentes familiares renales, o que no exista respuesta al tratamiento de las 48 a 72 horas, es decir, fracaso terapéutico como lo habíamos visto ahorita. La cistouretrografía miccional, ¿sí? Es importantísima, aquí la tenemos. Es nuestro estándar de oro para demostrar y graduar el reflujo vesicoureteral. Cuando se solicita, cuando al menos hemos tenido 2 infecciones febriles, o en la primera, si existen anomalías en la ecografía, si existen patógenos no E. coli, es decir, cualquier otro tipo de enterobacteria, o un gran positivo, ¿m? Con que tenga, por otro lado, hipertensión arterial o que tenga pobre ganancia pondoestatural del paciente, también se puede utilizar en los casos de una primera infección febril. Y en el tercer caso, las gamografías, con este que es el DMSA, que es el objeto de tinción. Entonces, ¿para qué se utiliza? Para identificar pielonefritis aguda o cicatrices renales permanentes. Ya veremos esos timings en los cuales podemos ordenar estos exámenes. No es de rutina tras la primera infección urinaria y por lo tanto se reserva para evaluar a aquellos pacientes que tengan una lesión parenquimatosa a largo plazo o casos atípicos. Entonces, tengamos esto en consideración. La ecografía no nos descarta el reflujo vesiculolateral, la cistografía sí, y por eso también debemos tener en consideración esta, la cistografía, no se pide para ver cómo está el riñón. Son objetos complementarios entre sí a nivel de imágenes y por lo tanto graduamos el camino de la bacteria según como vayamos viendo estas pruebas. Pero entonces, ¿cuándo las mandamos? ¿Cuál es este timing de las imágenes? ¿Mm? Entonces, para la ecografía, en fase aguda, frente a fracaso terapéutico, ¿sí? O si el paciente tiene una enfermedad inusualmente severa. Y cuando tenemos una fase de resolución, los niños que responden bien al tratamiento, sí, se prefiere realizarla después de que la fase aguda haya pasado, ¿sí? Para disminuir el riesgo de falsos positivos que hayan sido causados por la infección activa. Ahí está, ¿sí? Entonces, niño que esté bien, sí, se le hace la infección urinaria febril, pero se le hace después de haber pasado la infección activa y solamente en los niños que tengan mal aspecto, mala respuesta y un pronóstico diferente por sus factores de riesgo, en esos casos sí se realiza en la fase inmediata. La cistografía miccional se realiza tras varias semanas de haber estado el paciente totalmente asintomático, ¿sí? No existe un periodo como tal definido, pero se debería realizar en varias semanas después. Es lo que se dice por parte de la evidencia. La razón es porque nos puede dar falsos positivos, debido de nuevo a la inflamación de la mucosa vesical y que finalmente puede ser interpretado erróneamente como un reflujo vesicoureteral que no existe en realidad, sino que es un rezago de la infección que tuvimos. Entonces, para no prolongar las profilaxis innecesariamente, se prefiere realizar durante los últimos días del tratamiento antibiótico o inmediatamente después de terminar. Y la gramografía se utiliza en la fase aguda cuando identificamos áreas de hipocaptación, pero que rara vez se utiliza de rutina. Pero es útil, ¿sí? Para casos de diagnóstico de pielonefritis aguda, la gamografía nos puede ser útil. ¿Mm? E históricamente fue un método para poderla identificar. A día de hoy solamente se utiliza en casos crónicos, en los cuales
tras 6 a 12 meses, que es lo que se dice, tras la infección aguda, se puede llegar a enviar esta prueba sin ningún problema para poder revisar qué tan bien está el riñón y si finalmente ocurrieron cicatrices renales o finalmente no ocurrieron. Bien, entonces ahí es como lo tenemos. ¿Qué hacemos frente a los casos de recurrencia de infecciones? ¿Pasamos a otro antibiótico? ¿Tenemos una nueva pregunta? Claro que sí. Imaginemos este caso, un niño que tenga 5 años, que lleva 3 infecciones febriles en 6 meses, y aquí nos estamos enfocando solo que no, que el urocultivo, que la bacteria va a ser resistente, que identificamos todo eso. ¿Qué es lo que en realidad debemos hacer para los casos de recurrencia? Primero que nada, ¿qué es la recurrencia? Se debe considerar el estudio de profilaxis antimicrobiana en estos casos, en niños que tengan 3, al menos 3 infecciones febriles en 6 meses o al menos 4 infecciones totales, sean febriles o no, en un año. Esa es la definición de recurrencia a día de hoy. ¿Cómo es el manejo paso a paso de esto? Identificar, primero que nada, las disfunciones vesicointestinales o vesicales intestinales, porque hasta un 80% de los niños con infecciones recurrentes lo tiene. Un niño que aguanta su orina, ¿sí? Que no va al baño, que ya es continente y aguanta. Entonces vamos a tener un vaciamiento incompleto y además tener estreñimiento, porque no solamente está reteniendo la orina, también está reteniendo las heces. Entonces tenemos esos dos puntos, disfunción vesical y disfunción intestinal. Provocamos vaciamientos incompletos, provocamos estreñimiento, ¿sí? Es por eso que debemos revisar a aquellos niños que tengan urgencia a la hora de orinar, que tengan incontinencia nueva, maniobras de retención como cruzar sus piernas, a nivel intestinal que tenga estreñimiento, heces duras, dolorosas o infrecuentes, ¿sí? Es por eso que es tan importante en una infección urinaria, sea cual sea, sea febril o no, preguntar por el hábito intestinal y miccional del niño. Y finalmente, el manejo paso a paso, como les mencionaba, es hacer micciones programadas, es decir, que el niño vaya cada 2 a 3 horas de reloj al baño, ¿sí? Que no esperemos a que se aguante su orina, ¿sí? Eso es importante. Tendremos casos que son explicados simplemente por ese punto. Que tengamos doble micción, es decir, que el niño orine, esperemos un minuto y que vuelva a vaciar para hacer un vaciamiento completo o al menos lo más cercano a lo completo. Que tengamos una higiene en la dieta, que evitemos las 5 Cs, lo carbonatado, la cafeína, los cítricos, el chocolate y los colorantes artificiales. Son 5 causas que finalmente nos pueden brindar a recurrencia de estas infecciones. Y la otra C, que es el colon. Utilicemos laxantes cuando exista estreñimiento y tenga indicación de hacerse, ¿sí? Entonces, ahí esa es la importancia de poderlo tener presente. ¿Cuándo utilizamos profilaxis antibiótica? En todo caso, claramente no. Nosotros lo utilizamos en dos situaciones. Primero, la recurrencia en casos de no tener reflujo vesiculolateral y en casos con niños que tengan reflujo vesiculolateral, ya lo veremos también. Entonces, cuando tengamos recurrencia y no tiene reflujo vesiculolateral, sí se considera, ¿sí? Eso es lo importante. Solamente hacemos la excepción cuando tenemos episodios inicialmente que son iniciales, inusualmente graves o que tengamos factores de riesgo anatómicos y funcionales. En esos casos, ya podemos utilizar un antibiótico profiláctico de entrada, ¿sí? Entonces, en menores de 2 meses se prefiere la amoxicilina, en niños mayores de 2 meses, el trimethoprim sulfa es el más útil de todos, y finalmente esas dosis, ¿cuándo se dan? Son únicas diarias y que se deberían administrar en la noche para mantener una buena concentración urinaria mientras el bebé o el niño duerme, ¿sí? Y no va al baño. Y las líneas rojas, las precauciones que debemos tener presentes es que el temetoprim está prohibido en menores de 2 meses por el riesgo de Carenicterus, es el secuestro finalmente de la albúmina que nos provoca con este antibiótico y que nos lleva finalmente a hiperbilirrubinemia que lesiona el tejido cerebral. La nitrofurantoína, ya lo hemos mencionado, prohibido en menores de 1 mes y en casos de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en casos de niños con reflujo vesiculolateral, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando es moderado a severo o cuando tenemos casos leves, es decir, un grado 1 a 2, que tienen antecedentes de
infecciones recurrentes, disfunción vesical e intestinal, incapacidad o falta de disposición para cumplir con los requisitos de la terapia de vigilancia, cicatrices renales que hayan sido demostradas por la gamografía, ¿sí? O anomalías congénitas de los riñones y del tracto urinario, que son finalmente las conocidas por las siglas CACUT, ¿sí? Entonces, debemos tener presente eso y que además que la profilaxis antibiótica puede ser preferible en lactantes o niños pequeños que aún no controlan los esfínteres, que tienen reflujo leve o moderado. Eso no es algo que haya sido puesto como una indicación, sino que es algo que se ha tratado de ver últimamente con la evidencia que se ha tenido recientemente. Sí, mejor dicho, tenemos esos dos casos, profilaxis para niños que tengan o no reflejo vesicoureteral, cuáles vamos a administrar y en qué momento lo haremos. ¿Y cómo lo prevenimos? ¿Cómo prevenimos las infecciones urinarias? Cuando instruimos a los padres sobre el riesgo de recurrencia, cuando hacemos una muestra correcta, ¿sí? Y evitamos el sobrediagnóstico, cuando hacemos un tratamiento precoz de la infección urinaria febril, ¿sí? Cuando detectamos la disfunción vesicointestinal y manejamos el estreñimiento en los niños con los laxantes y la micción programada y el doble vaciamiento. ¿Y qué debemos evitar? Cuando hacemos cultivos de vigilancia, no es necesario realizar urocultivos de rutina en niños asintomáticos. Esto no es necesario. Segundo, que tratemos las bacteriurias asintomáticas cuando no están indicadas, a no ser que vayamos a tener instrumentación de la vía urinaria, no es necesario y puede llegar incluso a ser perjudicial por las reacciones adversas del tratamiento. Que mandemos gamografías de rutina, tampoco. ¿Sí? Esto implica radiación y costos innecesarios, es un estudio caro. Profilaxis indiscriminadas, tampoco, ya vimos los criterios. Y que hagamos cultivos en bolsas recolectoras. Olvidémonos de ello y si la utilicemos, tengamos en consideración que es un objeto solamente de tamizaje. ¿Cómo hacemos entonces finalmente el seguimiento y pronóstico de nuestros niños? Revisando cicatrices como punto de inflexión. Las cistitis tienen un excelente pronóstico y prácticamente que no generan cicatrices, ¿sí? De hecho, no lo deberían realizar. Pero, por otro lado, las infecciones febriles y las pielonefritis sí tienen un riesgo real de generar cicatrices renales y hasta un 15.5% de los niños desarrollan cicatrices tras su primera infección urinaria febril. ¿Sí? Entonces, tengámoslo en consideración, ya que eso finalmente nos va a llevar a daño tisular, a disfunción progresiva y a las complicaciones tardías de la enfermedad, que son hipertensión arterial, proteinuria y finalmente enfermedad renal crónica tras ello. ¿Sí? Es por eso que debemos tener en alta consideración estos cuadros clínicos en los pacientes. ¿Cómo hacemos el seguimiento clínico de los niños? Con variables como la presión arterial, el peso, la talla y la creatinina sérica, que deberían realizarse al menos cada año, ¿sí? De forma regular. Cada año es lo que se trata como de implementar en términos prácticos, pero con tal de que se haga una evaluación regular de ello, podemos estar tranquilos, en especial de esas variables. Y que hagamos una adecuada educación a la familia. ¿Cuándo deberíamos mandar estos niños a nefro y a uro? Cuando tengamos recurrencia de los cuadros, cuando tengamos reflujos moderados y severos, que tengamos cualquier anomalía estructural renal conocida, que se deteriore la función renal, que existe hipertensión arterial o que tengamos disfunción vesico-intestinal que sea refractaria al manejo inicial. Todo esto para llegar a esta gran conclusión, muchachos, y es estratificar las infecciones urinarias siempre, en todo momento. Tengamos en consideración los menores de 2 años, no se les puede distinguir entre cistitis y pielonefritis. Utilicemos herramientas pretest. La UTI Calc es una gran herramienta que se ha utilizado últimamente gracias a ese desarrollo del estudio de la Universidad de Pittsburgh de 2 a 23 meses es en lo que se recomienda. Si ustedes tienen un niño mayor de 2 años, oriéntense por la clínica y hagan la distinción entre cistitis y pielonefritis en caso de que sea posible. Obtengamos una buena muestra de orina, interpretémosla correctamente como se debe, estratifiquemos clínicamente y demos con ello el manejo y la duración del manejo como se debe. Son 3 a 5 días en cistitis o podemos prolongarlo hasta 7 días en un varón con cistitis o tenemos una infección urinaria febril o con caso de pielonefritis. Entonces utilizamos 10 días, perfecto. Y revisamos el escenario de tratamiento. No nos olvidemos, la vía oral y la parenteral pueden ser tan eficaces utilizando cualquiera de las dos opciones, pero tenemos ciertos criterios para hospitalizar o no al niño.
Hagamos el monitoreo activo del niño a las 48 horas. Hagamos el estudio de imagen pertinente con ecografía, cistografía y gamografía en caso de que lo requiera, sus debidas indicaciones y timing. Y prevengamos las infecciones, hagamos una profilaxis cuando es debida y con ello quedaremos más que tranquilos con un buen seguimiento y pronóstico de nuestros niños revisando hipertensión arterial, ganancia pondoestatural y con los estudios de función renal con buena periodicidad, al menos cada año. Con todo esto es para poderles resumir las particularidades de este tema que es tan relevante para la pediatría y que a día de hoy lo vamos a tener presente para poder desarrollar finalmente los casos en la clase como es debido. ¿Listo? Entonces, quedamos pendientes ante cualquier duda que se tenga, prepárenlas para la clase y nos veremos allá en el aula. Entonces, quedamos atentos para todo lo que necesiten y bueno, para poder desarrollar cada uno de los casos. Con esto, muchachos, quedamos listos para que sus conceptos queden claros a este momento y eso es todo. Finalmente, la infección urinaria es un diagnóstico clave que ustedes deben saber como médicos generales, como futuros pediatras en caso de que les interesen más y más estos temas y por ahí nos estaremos viendo. Entonces, desarrollen los casos en su momento y ya veremos temas de dudas y demás. Váyanlas preparando y muchas gracias a todos por su atención.